Este caso ocurrió en los Estados Unidos de América debido a Sabrina Sunic. Sabrina nació el 27 de octubre de 1994 en Cleveland, Ohio, EU, en la familia de Susan Edwards y Mark Sunic. Los padres de Sabrina llevaban un estilo de vida antisocial, por lo que desde los 3 años, la niña fue criada por su abuela paterna. A los 4 años, a Sabrina se le diagnosticó el síndrome de déficit de atención e hiperactividad debido a un trastorno en su sistema nervioso. A medida que crecía, le resultaba cada vez más difícil controlarse. Su comportamiento impulsivo regularmente la llevaba a conflictos con los demás y peleas con compañeros de clase. Debido a los continuos episodios de agresión por parte de Sabrina, a los 14 años, fue separada de su abuela y colocada en un hogar de acogida bajo la supervisión del Departamento de Servicios para Niños de Lake County. Sabrina pasó los 2 años siguientes en el hogar de acogida y en 2011, a los 16 años, fue adoptada por la familia Neufeld y se mudó a su casa en las afueras de Cleveland. La madre adoptiva de Sabrina se llamaba Lisa Neufeld. Lisa era una mujer de buen corazón que amaba sinceramente a los niños y se esforzaba por ayudar a las personas a su alrededor. Nació el 2 de mayo de 1971 en la familia de Clark y Rita en Knoxburg. En 2000, Lisa se mudó a Lake County, donde finalmente formó una familia con un hombre llamado Kevin Neufeld y se convirtió en madre de 2 hijas, la mayor de las cuales se llamaba Megan y la menor Hallie. Lisa trabajaba en el Departamento de Asuntos de Menores y Familias del Condado de Cuyahoga, Ohio. Un día, hizo realidad sus sueños y abrió su propia guardería, momento en el que adoptó a Sabrina. La estadía en la nueva familia tuvo un impacto positivo en Sabrina. A medida que avanzaba en la escuela secundaria, de repente comenzó a interesarse en sus estudios. Empezó a obtener buenas calificaciones y simultáneamente planeaba su futuro. En una ocasión, Sabrina confesó a sus padres adoptivos que soñaba con ser modelo y estudiar cosmetología. Lisa y Kevin estaban muy contentos con los logros de la ex problemática adolescente y apreciaban la excelente relación de Sabrina tanto con ellos como con sus hijas biológicas. La conexión entre Sabrina y Lisa era particularmente cálida. Los parientes y amigos de la familia notaban que las chicas parecían hermanas. Sabrina había expresado en varias ocasiones su admiración por Lisa, la veía como un ejemplo a seguir y la consideraba realmente su hermana mayor. Desafortunadamente, la idílica convivencia en la familia no duró mucho. Los problemas comenzaron 6 meses después de que Sabrina se uniera a la familia. De repente, Sabrina comenzó a acusar a Lisa de no amarla y de prestar más atención a sus hijas biológicas. Curiosamente, mientras la relación entre la madre adoptiva y la hija se deterioraba, el vínculo entre Sabrina y Kevin se hacía cada vez más fuerte. El padrastro y la hijastra se volvieron más cercanos con cada día que pasaba, hasta que llegó un punto en que amigos y familiares comenzaron a notar su comportamiento sospechoso. Los diálogos y chistes entre Sabrina y Kevin se asemejaban más a una conversación entre amantes. El 27 de octubre de 2012, Sabrina cumplió 18 años. Según la ley, debía comenzar una vida independiente y dejar la familia adoptiva. Por un tiempo, Sabrina pidió a sus padres adoptivos que le permitieran quedarse para terminar la escuela secundaria con tranquilidad. El 16 de noviembre del mismo año, alrededor de la 1 de la madrugada, Sabrina tomó un cuchillo y se coló en la habitación de Lisa, acercándose a su cama. Durante 15 minutos, la observó en silencio mientras dormía, luego comenzó a apuñalarla una y otra vez con un cuchillo de cocina de 10 pulgadas con hojas dentadas. Lisa se despertó después de los primeros golpes y comenzó a gritar de dolor, pero pronto sus gritos se apagaron. Megan, la hija biológica de Lisa, que tenía 13 años en ese momento, al escuchar la voz de su madre, corrió a su habitación y vio a Sabrina con el cuchillo en la mano. La asustada niña llamó de inmediato a los servicios de emergencia y entre gritos y sollozos informó que su hermana estaba intentando matar a su madre. La policía llegó pronto a la casa, pero ya era demasiado tarde. Los agentes del orden que acudieron al lugar encontraron a Sabrina, con varias cortadas superficiales en su cuerpo y aún sosteniendo un cuchillo en una de sus manos, con el cual se había deshecho de Lisa, quien yacía ensangrentada. Parecía que Sabrina estaba en estado de shock,
pero al mismo tiempo seguía obedientemente todas las instrucciones de los policías. Un oficial llamado Randy Mullinax le pidió que soltara el cuchillo y pusiera las manos detrás de la cabeza, a lo que ella accedió. Aunque Sabrina no se oponía a ser arrestada, no respondió a ninguna de las preguntas que se le hicieron en la comisaría de policía. Mientras tanto, la policía completó la búsqueda en la casa y encontró a la hija menor de Lisa encerrada en uno de los armarios. Esa noche, Kevin, el padre de las niñas, no estaba en casa, ya que estaba fuera por trabajo. Kevin, un camionero, se enteró de lo que había sucedido con su esposa a través de una llamada de la policía. Pocos minutos después de esa llamada, Kevin llamó al servicio de emergencia 911 para preguntar por el estado de sus hijas. Le dijeron que podía ir a la comisaría de policía y recogerlas. Kevin llegó allí al día siguiente. Durante la visita de Kevin a la comisaría de policía, los agentes notaron lo tranquilo que estaba. Esperaban encontrar a alguien devastado por lo que le había sucedido a su esposa, pero él estaba imperturbable. Simplemente recogió a sus hijas y se fue a casa casi sin hacer preguntas. Esto despertó sospechas entre los policías y, posteriormente, entre los familiares y amigos de la pareja, ya que todos pensaban que Kevin no podía estar tan tranquilo después de lo ocurrido. Poco después, Kevin fue a prisión, donde intentó obtener permiso para hablar con Sabrina, quien estaba bajo custodia. Su tranquilidad llegó a su fin. El padrastro se enojó cuando no se le permitió ver a su hija adoptiva y hablar con ella. Finalmente, regresó a casa de mal humor. La noticia del brutal crimen conmocionó a los medios locales. La policía del condado de Lake determinó que la víctima había sufrido un total de 178 puñaladas, incluyendo heridas en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades. A pesar de que inicialmente estaba claro para los investigadores quién era el asesino, todavía quedaban preguntas sobre el motivo del crimen. Durante los siguientes 10 meses después del suceso, los detectives se dedicaron principalmente a recopilar los detalles disponibles. Los agentes también prestaron mucha atención a la naturaleza de la relación entre Sabrina y Kevin, que les pareció sospechosa. Durante los primeros interrogatorios a posibles testigos, se supo que Sabrina le había confesado a una conocida trabajadora de servicios sociales que le permitió a Kevin tomar fotos desnudas a cambio de dinero. Y una semana antes del crimen, Kevin mismo se puso en contacto con la misma trabajadora social para decirle que él y su esposa estaban pensando en el divorcio, pero querían mantener la custodia de su hija adoptiva. Finalmente, una de las amigas de Sabrina declaró en un interrogatorio que a principios de octubre de 2012, Kevin le pidió que encontrara a un sicario a sueldo. La información proporcionada a la policía los llevó a sospechar que Kevin también estaba involucrado en el asesinato y había participado en su planificación. Además, los investigadores descubrieron que Kevin había obtenido 2 pólizas de seguro de vida, asegurando la vida de su esposa por un total de $800,000, apenas unas horas después de que se anunciara su muerte. En los días posteriores a su asesinato, realizó una gran cantidad de compras. Inicialmente, Sabrina negó que Kevin estuviera involucrado en el asesinato. Sin embargo, después de 9 meses tras las rejas, en agosto de 2013, Sabrina sintió que su padrastro no quería saber nada de ella y finalmente accedió a ayudar a los investigadores, revelando lo que había llevado al horrible asesinato. Sabrina acusó a Kevin de haber planeado de antemano el asesinato de Lisa y proporcionó detalles muy específicos sobre la relación romántica entre ellos. Dijo que la razón del asesinato de su madre adoptiva fue el amor que sentía por Kevin y su deseo de tenerlo solo para ella. Sabrina explicó que su relación amorosa comenzó en marzo de 2012, cuando Kevin regresó a casa exhausto después de largas horas al volante de su camión. Le dijo que le dolían los pies y Sabrina se ofreció a masajearlos. A partir de ese día, su atracción mutua comenzó a crecer. Para septiembre del mismo año, se habían convertido en compañeros sexuales regulares. Sabrina también afirmó que Lisa nunca sospechó de su romance, ya que se comportaron con precaución. Kevin le enviaba constantemente mensajes de texto en los que le decía que ya no amaba a Lisa y que quería comenzar una nueva vida con Sabrina. Él reveló su plan a Sabrina y le prometió un futuro conjunto digno con el dinero obtenido del seguro.
Kevin prometió comprarle una casa, un automóvil, y además le dijo que Sabrina podría reemplazar a las niñas como madre. Según Sabrina, ella no quería quitarle la vida a su madre adoptiva y sugirió que Kevin simplemente solicitara el divorcio. A lo que Kevin respondió que si lo hacía, Lisa lo separaría de las niñas. También bromeó varias veces diciendo que Lisa muerta valía mucho más que viva. Así que la idea de Kevin de deshacerse de su esposa comenzó a tomar forma y los amantes decidieron que Sabrina la apuñalaría hasta la muerte, robaría algunas joyas y luego todos pensarían que se trataba de un intento fallido de robo que resultó en el asesinato de la dueña de la casa. Kevin compró un cuchillo necesario para el asesinato y enseñó a Sabrina cómo apuñalar correctamente para causar el máximo daño a la víctima. También le advirtió que, en caso de ser arrestada, debería pretender estar mentalmente desequilibrada. Además, Sabrina le contó a los investigadores lo que desencadenó el asesinato que cometió. La mañana del 15 de noviembre, un día antes del incidente, cuando Kevin la llevaba a la escuela, de repente detuvo el auto y comenzó a llorar. Kevin le contó a Sabrina que él y Lisa habían tenido una pelea terrible la noche anterior y que simplemente se mataría si su esposa seguía viva. Temiendo que el hombre al que amaba se suicidara, Sabrina aceptó que tenía que quitarle la vida a Lisa. Los investigadores discutieron los testimonios proporcionados por Sabrina y decidieron que era necesario arrestar a Kevin. Así que, el 9 de agosto de 2013, el viudo de 43 años fue arrestado y acusado de conspiración para cometer asesinato con circunstancias agravantes y complicidad en el delito. Sabrina accedió a dar testimonio en su contra a cambio de la posibilidad de obtener libertad condicional después de 30 años. En mayo de 2014, comenzó el juicio, en el que el fiscal Patrick Anden afirmó que, aunque nadie dudaba de quién realmente cometió el asesinato, Kevin sabía perfectamente lo que debía suceder la mañana del 16 de noviembre. Ya que fue él quien ayudó a Sabrina a planificar el asesinato, estaba claramente involucrado en el crimen. Cuando Sabrina testificó, admitió su relación amorosa con Kevin y describió detalladamente cómo planearon el crimen, asegurando a los jueces que la idea era de Kevin y que ella solo la ejecutó porque lo amaba y no quería que sufriera. La acusada le dijo al jurado que esperaba que la justicia prevaleciera, ya que no fue la única que participó en el crimen. Para hablar sobre el comportamiento del acusado después del asesinato, el fiscal llamó a testificar a varios funcionarios que participaron en la investigación. Entre ellos estaba un oficial de policía que fue uno de los primeros en encontrarse con Kevin al día siguiente del asesinato. Según el oficial, el viudo lucía sorprendentemente tranquilo. También se interrogó a varios colegas de la víctima. Una de ellas, una mujer llamada Erika Gatter, contó que al día siguiente del asesinato, decidió visitar la casa de Kevin para llevarle comida a él y a sus hijas. Notó cuán normal parecía estar. Además, ella contó que en el funeral de su esposa, Kevin no mostró ninguna emoción en absoluto. La acusación también llamó al estrado a varias personas que de una forma u otra estaban relacionadas con compañías de seguros. Estas personas afirmaron unánimemente que en la mañana en que asesinaron a Lisa, Kevin les llamó para preguntar qué documentos eran necesarios para recibir el pago del seguro que había contratado poco antes de la muerte de su esposa. Durante el juicio, también testificó un experto forense del condado de Lake que se encargó de examinar el cuerpo de Lisa. Él describió las numerosas y terribles heridas infligidas a ella, 2 de las cuales, en su opinión, resultaron mortales. Así, mencionó la herida en la mandíbula en la que el cuchillo se adentró tan profundamente que perforó la arteria carótida y la herida en el pecho. El médico dijo que el número de heridas infligidas fue enorme, que algunas de ellas indicaban intentos de resistencia por parte de la víctima, lo que significa que durante varios minutos, Lisa intentó luchar por su vida. Los investigadores no pudieron proporcionar copias de los mensajes de texto intercambiados entre Sabrina y Kevin. A pesar de ello, proporcionaron datos sobre la cantidad de mensajes y llamadas telefónicas entre la pareja. Según los registros del operador celular, en el periodo del 1 al 16 de noviembre de 2012, los acusados enviaron 1.491 mensajes y realizaron 78 llamadas. El abogado de Kevin, Michael Kanick, quien representó los intereses de Kevin en el tribunal,
afirmó que la única culpable del asesinato debería ser considerada Sabrina, ya que los investigadores no tenían ninguna evidencia física de que Sabrina y Kevin realmente fueran amantes. También faltaban mensajes de texto específicos entre los acusados en los que se pudiera leer que Kevin estaba planeando el asesinato de su esposa. Según él, la única evidencia de la parte acusadora eran los testimonios de Sabrina misma, y con su ayuda, la chica logró reducir su pena. El abogado afirmó que Kevin debería ser liberado, ya que, según él, la acusación en su contra carecía de fundamento. También argumentó que Sabrina mató a su madre adoptiva no a instancias de Kevin, sino porque 2 semanas antes, Lisa le exigió que abandonara su hogar antes del 1 de enero de 2013. En cuanto a Kevin, se negó a testificar en el tribunal. Después de la audiencia, que duró 9.5 horas el 11 de junio, el jurado lo declaró culpable en todos los 11 cargos. Posteriormente, el 6 de agosto de 2014, el juez Joseph Hibbs lo condenó a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Kevin tendrá la oportunidad de solicitar la libertad condicional por primera vez en 2044, cuando tenga 73 años. La defensa advirtió que apelaría la sentencia y se centraría en presentar pruebas periciales sobre los trastornos mentales de Sabrina. Según los abogados, fueron precisamente los problemas mentales los que la llevaron a cometer el asesinato por su cuenta. Después del juicio en el que Sabrina testificó sobre su participación en el asesinato de su madre adoptiva, los jueces la acusaron de asesinato premeditado en circunstancias agravantes. El abogado defensor, Charles Graves, declaró que su cliente se declaraba culpable y que Sabrina misma lo afirmó en la audiencia de agosto de 2014. El 29 de septiembre del mismo año, Sabrina Zunic, de 19 años, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Por lo tanto, la convicta tendrá la oportunidad de libertad condicional en 2042, cuando tenga 47 años. Después de escuchar la sentencia, Sabrina lloró. El juez le explicó que la única razón por la que le dieron la oportunidad de libertad condicional fue porque ayudó a los investigadores. Aunque el juez estuvo de acuerdo en que Kevin manipuló a la acusada y la utilizó para lograr sus objetivos, el crimen que ella cometió estaba fuera de los límites de su plan original. El juez también ordenó que se pagara una compensación de $6 millones a las 2 hijas de Lisa. Sabrina, quien tiene actualmente 28 años, cumple su condena en la institución correccional de Dayton, una prisión para mujeres en el estado de Ohio que fue fundada en 1987.